Bueno, hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Vamos a continuar con el estudio de esta tarde y vamos a la lección número 28, ¿verdad? La lección número 28 nos habla de entender por qué necesitamos caminar por el Espíritu. Si ustedes se fijan, prácticamente es una continuación de lo que hemos estado estudiando. Ahora, eh, si observamos el cristianismo en nuestros días, vemos grandes extremos cuando tiene que ver con el ministerio del Espíritu Santo. Y muchas veces el enfoque es el Espíritu Santo. Pero si cuando estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos lleva hasta Cristo. El Espíritu Santo no tiene el enfoque sobre él, sino sobre Cristo, para que nosotros le veamos. Ahora, vamos a ver aquí lo que nos dice Romanos del 1 al 13, ¿verdad? Y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo en vosotros, el cuerpo, perdón, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, dice, viviráis. Entonces, nosotros entendemos aquí que la palabra de Dios es maravillosa. Y nuevamente vemos un poco lo que es el bosquejo. Y vamos al punto número 3, la salvación y la santificación. ¿Qué vemos ahí? En los capítulos 6, del versículo 1 al 18-17, encontramos la justicia de Dios reproducida, o sea, el proceso de la santificación cuando nos habla de una posición que nosotros tenemos. Luego, en Romanos 6, del 11 al 23, la santificación práctica. En la letra C vemos la santificación impotente en Romanos 7, del 1 al 25. Ahora, es importante el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente. Eso es una pregunta que cada uno deberíamos de hacernos. ¿Es importante? Bueno, nosotros sabemos que sí, por lo que hemos estado estudiando, por lo que hemos estado viendo. Y vamos a estudiar unos, o a ver 15 puntos que son sumamente importantes en cuanto al ministerio del Espíritu Santo. Número 1, el Espíritu Santo provee el poder al creyente para santificar.
a Cristo, para testificar de Cristo. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para testificar a Cristo. Esto me recuerda a mí el caso de Pedro. Pedro era un hombre impulsivo y todo. Cuando le vemos, él era el primero en hacer declaraciones y todo eso. Sin embargo, en un momento cuando él negó a Cristo, cayó en un momento difícil. Pero estando en el aposento alto, aquel hombre rústico, aquel hombre impulsivo y todo lo que podemos decir de él, recibió el Espíritu Santo. Y Pedro sale y comienza a predicar con un poder tan grande que la primera conversión fueron 3,000. Si ustedes lo recuerdan, si han leído en el libro de los Hechos. Entonces, el Espíritu Santo provee el poder al creyente para testificar. Romanos dice aquí, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo que nos habita a nosotros nos da ese poder para poder ir y testificar de la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Punto número 2. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para servir al Señor. Ese poder no es para que nosotros lo usemos para nuestro propio provecho, como hay algunos que están usando la palabra de Dios. No digo el poder del Espíritu Santo, digo la palabra de Dios para su propio provecho. Pero aquí dice el Espíritu Santo provee el poder al creyente para servir al Señor. Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y si nosotros estamos viviendo bajo ese régimen, nosotros vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios y no bajo el régimen viejo de la letra. De manera que el Espíritu Santo provee el poder al creyente para servir al Señor. Hago un paréntesis en este momento. Yo no sé si ustedes, y veía al hermano Carlos allí que mostraba su hoja, no sé si esto está en sus notas, ¿verdad? Pero luego esto lo arreglan ustedes con mi hermano Salvador. Vamos a continuar. Punto número 3. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para ser guiado por Dios. Qué maravilloso. Y eso es lo que estamos viendo y estudiando esta tarde. El Espíritu Santo nos da ese poder para que nosotros seamos guiados por Dios. No podemos en nuestra propia fuerza. Dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Muchas veces nosotros en nuestra propia sabiduría creemos que podemos hacerlo todo, aún como creyentes, ¿verdad? Cuando escuchaba a ustedes, hermanos, sus opiniones fuera del estudio, todos pasamos lo mismo y todos venimos a estudiar y ha sido algo maravilloso. Bueno, dice la palabra de Dios en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice algunos, dice todos, ¿verdad? Los que hemos sido guiados por el Espíritu de Dios, todos dicen somos hijos. ¿Por qué? Porque estamos habitados por el Espíritu Santo. Punto número 4. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para predicar efectivamente. Nosotros podemos estar predicando en la carne y puede ser un sermón a veces excelente, pero nada más a veces con vana sabiduría. Pero cuando nosotros predicamos en el Espíritu, eso tiene un poder y tiene efectividad en la vida de los hermanos. Dice 1 Corintios 2, versículos 3-5. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe
no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nosotros como creyentes en Cristo nunca debemos seguir a un hombre, sino debemos seguir el consejo de la palabra de Dios. Ese consejo que se enseña aquí en este instituto, pero que también se enseña en cada una de las iglesias a donde ustedes asisten. Punto número 5. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para entender nuestras riquezas en Cristo. A veces no sabemos lo que tenemos. A veces no nos hemos dado cuenta de lo que nos dice Efesios en el capítulo 1, versículo 3, que tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y andamos siempre nosotros dando bendiciones a uno y a otro, pero realmente tenemos todo en Él. Primera de Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando entendemos esa riqueza y entendemos especialmente la gracia de Dios y contemplamos nuestra naturaleza pecaminosa, nos damos cuenta de esa grandeza de Dios para cada uno de nosotros. Punto número 6 dice, el Espíritu Santo provee el poder al creyente para experimentar una transformación interna. Me gusta esto porque nosotros cuando llega una persona nueva a nuestras iglesias, a veces nosotros queremos cambiar el aspecto externo de una persona, cuando lo importante es que nosotros cambiemos la parte interna de ellos. Y por eso nos dice aquí en este pasaje, segunda a los Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados, dice, de gloria en gloria, y en la misma imagen como el Espíritu del Señor, ¿verdad? Esto a nosotros nos debe llenar de mucho gozo, de mucha satisfacción y entender lo que Dios desea de nosotros. Punto número 7. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para disfrutar el crecimiento espiritual. Yo les veía a ustedes muy contentos con las enseñanzas que están recibiendo y eso es lo que me indica a mí que ustedes están disfrutando del crecimiento que están recibiendo por medio de la palabra de Dios. Pero ¿quién está haciendo eso? El Espíritu Santo. Y por eso ustedes entienden perfectamente esto. Gálatas 3:2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y esa misma pregunta es para ustedes y para mí. ¿Cómo recibimos nosotros, verdad, el Espíritu Santo? Pues no por oír por fe. Y Pablo les dice a los Gálatas, tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Nosotros debemos entender que el Espíritu Santo provee ese poder a cada uno de nosotros para disfrutar ese crecimiento, para que nosotros lo gocemos, para que lo disfrutemos. Punto número 8. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para la victoria sobre el pecado. Nosotros no podemos luchar por nuestra propia cuenta. No podemos nosotros sentirnos victoriosos en nuestro propio poder, en nuestra naturaleza pecaminosa. Sin embargo, por medio del Espíritu Santo que nos habita, nosotros podemos sentir que podemos triunfar sobre el pecado. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en espíritu. Y vean cómo está escrito aquí. Y no cumpliréis los deseos de la carne. Hermanos, es claro, cuando usted está caminando por medio del Espíritu Santo, usted no va a cumplir nada de sus deseos pecaminosos, de su naturaleza pecaminosa, porque usted está siendo guiado por el Espíritu Santo y entonces su vida es distinta, su vida es para agradar a Dios. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para llevar fruto espiritual. No somos nosotros
quien producimos el fruto. Es el Espíritu Santo que nos habita, quien produce el fruto del Espíritu, el fruto espiritual. Y dice Gálatas 5, 22 y 23. Y ahí está hasta subrayado. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque cumplimos la ley con todo lo que aquí nos dice, con el fruto del Espíritu, nosotros estamos cumpliendo. Y por eso nos provee el Espíritu Santo ese poder para que podamos llevar ese fruto y podamos sentir amor por nuestros hermanos, gozarnos en nuestros problemas, tener paz aún cuando nosotros estamos viviendo momentos difíciles, porque no importa las circunstancias de la vida, si Dios está habitándonos por medio de su Santo Espíritu. Punto número 10. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para poseer fuerzas espirituales apropiadas. Es interesante que el Espíritu Santo nos da ese poder para que nosotros podamos tener esas fuerzas espirituales apropiadas. Efesios 3:16 dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Muchas veces en nuestras debilidades y cuando oramos nosotros nos sentimos fortalecidos porque el espíritu que nos habita nos enseña cómo nosotros estamos viviendo o cómo debemos vivir la vida cristiana. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para orar con poder. Esto me encanta a mí porque alguien decía que toda oración que se origina en el cielo llega al cielo. Y cuando nosotros no sabemos qué decir, el Espíritu Santo clama con gemidos indecibles a Dios y pide conforme a nuestras necesidades y no a nuestros deseos. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo debe ser esa tercera persona de la deidad que origine en nosotros nuestra oración hacia Dios. Y sabe que cuando el Espíritu Santo nos dirige en oración, nosotros no vamos a estar orando para las necesidades de la carne. Nosotros no vamos a orar para que nos vean que tenemos o no tenemos. Nosotros vamos a orar porque el Espíritu Santo nos va a guiar y a veces oramos conforme a la voluntad de Dios. Y eso nos debe animar constantemente. Punto número 12. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para adorar a Dios en una manera aceptable. ¿Sabe que muchas veces nosotros podemos decir que estamos adorando, alabando a nuestro Dios y lo estamos haciendo en la energía de la carne y no lo estamos haciendo conforme a lo que Dios nos ha indicado? Y por eso, cuando nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo provee el poder para el creyente, para adorar a Dios en una manera aceptable. Dice Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Lo leo nuevamente, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Porque nuestra confianza está completamente en el Señor Jesucristo. Nuestra confianza no está en nosotros. Y si nosotros comenzamos a confiar en nosotros, déjenme decirles, amados hermanos, que nosotros estaremos obrando de manera equivocada. Nuestra oración, nuestra manera de conducirnos en este peregrinaje aquí en la tierra debe ser por medio del Espíritu Santo. Y Él nos va a dar el poder para que nosotros adoremos a Dios de una manera aceptable,
de una manera que nosotros podamos agradarle a Él. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para guardar las verdades de la palabra de Dios. No somos nosotros en nuestra propia sabiduría que podemos hacerlo, es el Espíritu Santo. Y dice segunda de Timoteo 1:14, guarda el buen depósito, las verdades de la palabra de Dios. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. A veces usted, y esto lo entienden ustedes, si hay alguno que predica o enseña la palabra entre ustedes, que usted está enseñando y de repente algún versículo que usted no lo tiene en sus notas o que usted ni tan siquiera lo leyó en el momento de la preparación, pero cuando está hablando el Espíritu Santo le hace que usted mencione aquellos pasajes que están de acuerdo a lo que usted está diciendo, porque usted tiene guardado en el buen depósito por medio del Espíritu Santo la palabra de Dios, las verdades. Y entonces en ese momento usted puede decirla, usted puede mencionarla, porque es el Espíritu Santo el que provee el guardar esas verdades, el atesorar la palabra de Dios en sus vidas. Y en ese momento preciso, a donde hay necesidad, el Espíritu Santo le recuerda a usted y usted puede mencionarla. Punto número 14. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para ser llenos de gozo y paz y más. Muchas veces, estando nosotros preocupados, la gente ve que está tranquilo. ¿Pero por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo. Y dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da ese gozo y eso que nos da a nosotros esa paz a pesar de los momentos difíciles que podamos estar viviendo. El Espíritu Santo provee el poder al creyente para obedecer la voluntad de Dios. No lo podemos hacer nosotros en la carne. Podemos hacerlo solamente cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, que podemos obedecer cuál es la voluntad de Dios. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabe que Dios produjo en cada uno de ustedes que esta tarde estuvieran aquí y estuvieran junto a nosotros estudiando la palabra de Dios? Él es el que produce ese querer como el hacer por su buena voluntad. Y vinimos y estamos aquí aprovechando el tiempo. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. Él nos dio a nosotros ese poder para obedecer cuál es la voluntad de Dios. Ahora vamos a entrar en la lección, la santificación potente. Versículos de capítulo 8, perdón, versículos de 1 al 17. El poder del creyente espiritual. Aquí vamos. Dice la letra A. Ahora, ningún creyente está condenado a vivir su vida en esclavitud a la naturaleza pecaminosa, porque tiene una nueva posición en Cristo. Esa es la primera verdad importante de lo que hemos estado estudiando. La palabra condenación en Romanos 8:1 no está hablando del infierno, y lo decíamos anteriormente. Está hablando del hecho de que no estamos condenados a vivir una vida derrotada en miseria, siendo viviendo en esclavitud por la naturaleza pecaminosa. Nosotros ya no estamos condenados a vivir en eso. ¿Por qué? Porque tenemos una posición en Cristo. Y luego leo nuevamente que dice, ahora ningún creyente está condenado a vivir su vida en esclavitud a la naturaleza pecaminosa, porque tiene una nueva posición en Cristo. Entonces, ya no reina en nosotros la naturaleza pecaminosa, sino que reina nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8, del 1 al 2 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado
de la ley del pecado y de la muerte. El poder del creyente espiritual. La segunda, el segundo principio que nosotros vemos aquí dice, todo creyente posee la capacidad espiritual para vivir una vida de victoria práctica y de justicia a través del poder controlador del Espíritu Santo. Ahora yo le pregunto, como vimos anteriormente en uno de los puntos de las 15 razones que vimos, ¿por quién está siendo controlado usted? ¿Está siendo controlado por su naturaleza pecaminosa o por el Espíritu Santo? Y todo creyente posee esa capacidad espiritual para vivir una vida de victoria práctica y de justicia a través del poder controlador del Espíritu Santo. Si nosotros cultivamos por medio del estudio de la palabra de Dios, de la lectura bíblica y de la oración, el Espíritu Santo nos va a llenar y nosotros vamos a tener vidas que agraden a Dios. Dice Romanos 8, 3 al 4, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, eh, dice, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme al pecado, sino conforme al Espíritu. Esa debe ser una de las de los deseos de nosotros como cristianos, el control total del Espíritu Santo en nuestras vidas. El mandato de ser llenos del Espíritu Santo, tenemos dos aspectos ahí. El aspecto negativo, que dice, Dios no quiere que nosotros nos emborrachemos con vino. ¿Qué es lo que dice cuando nosotros, no dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y por eso vemos que el mandato de ser llenos del Espíritu Santo lo encontramos en Efesios 5:18. Negativamente, Dios no quiere que nosotros nos emborrachemos con vino. ¿Qué sucede cuando una persona se emborracha con licor? Dejemos aquí la palabra vino por un momento para entender qué es lo que sucede. Bueno, una persona, dice aquí, nuevamente lo leo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu. Veamos qué es lo que sucede. Una persona borracha está descontrolada. Una persona que se embriaga con cualquier clase de licor y ya está hasta el tope, es una persona que se ve como este hombre. Este hombre podría ser que pueda ser un doctor, un ingeniero, una persona importante, pero cuando ya está borracho, pierde el control de sí y ya no sabe ni qué hacer. Y vean cómo se ve. Es tremendo, porque Dios no quiere eso. El mandato de ser llenos del Espíritu Santo que vemos positivamente, Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo, que el control lo tome el Espíritu Santo, no nuestra naturaleza de pecado. Y hace la comparación con el vino, porque una persona que está siendo controlada por el licor es una persona que está fuera de sí, pero una persona que es controlada por la llenura del Espíritu Santo es una persona que vive una vida de victoria, que vive una vida queriendo agradar a Dios, leyendo la palabra de Dios y conduciéndose conforme a la palabra. ¿Qué significa llenos? Significa ser controlados por el Espíritu Santo. Una persona controlada por el Espíritu Santo es una persona equilibrada, una persona que en todo momento quiere agradar a Dios. Cuando usted ve personas que están en discordia dentro de la iglesia, personalmente yo pienso, ¿cuál es la relación vertical de esta persona con Dios? Y ese reflejo de la relación vertical que tiene con Dios se refleja en la relación con los demás hermanos. Una persona que es controlada por el Espíritu Santo, usted le puede notar que es una persona muy afable, muy amable y muy llena
de Dios para ayudar a los demás. Y vemos aquí esta figura, este velero en medio del mar, lo vemos con una quietud tan grande que podemos ver que hay una vida apacible para los que están allí, hay una vida tranquila. ¿Es esto importante? Esa es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Es importante esto? Sí. De otra manera, el Espíritu Santo sería inútil. Entonces, eh, ¿qué valor tiene el Espíritu Santo en mí si no hace esto? Sí, pero es importante porque el Espíritu Santo es quien nos ayuda a nosotros para que nosotros podamos comunicar todas estas verdades, vivir de una vida no disoluta, vivir una vida que agrade a Dios. ¿Qué tan frecuente debe ser esta verdad en nosotros? O sea, ¿qué tan frecuente debe ser la llenura del Espíritu Santo en nosotros cada día en nuestras vidas? Nosotros debemos buscar que cada día sea conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? En nuestra cuenta no podemos. Siempre tengamos en mente lo que Pablo nos dijo en el capítulo 7. Lo que no quiero hacer, eso hago. Pero si nosotros estamos buscando día con día la llenura del Espíritu Santo y desde que nos levantamos, Señor, ¿qué vas a hacer? Señor, ¿qué quieres de mí? Y entonces Él comienza a ayudarnos, a fortalecernos, porque esto de cada día debe ser algo habitual en nosotros los creyentes. No es que hoy sí, mañana no, bueno, hoy voy a ver si puedo lograrlo. No, cuando usted comienza a practicar algo, se vuelve habitual y después usted va a tener una vida llena de gozo, una vida que agrade a Dios. ¿Qué está indicando la voz pasiva? Nosotros recibimos la acción que realiza el verbo. Dice que no somos nosotros quienes realizamos la acción de la llenura. O sea, no es usted, sino es Dios el Padre. En la medida en que nosotros caminamos en dependencia del Señor, en la medida que nosotros buscamos a Dios, la voz pasiva es la voz de gracia. Esto es lo que Dios hace en nosotros y no lo que nosotros podemos hacer por nosotros, sino que Dios, obrando en nosotros, Él nos ayuda. ¿Qué significa la palabra con? Bueno, esta es una preposición que nos habla de alguien al lado de nosotros. Significa por medio de. Vea, que es la fuente de la llenura, proviene del Espíritu Santo. Eso nos está diciendo aquí. Cuando nosotros vivimos una vida con el Espíritu Santo, habitándonos en nosotros y haciendo las cosas que nos ayuda constantemente. Por eso debemos tener esto. ¿Con qué quiere llenarnos el Espíritu Santo? O sea, debemos pensar con qué quiere llenarnos. Nosotros podemos tener muchas maneras y muchas formas de pensar acerca de esto, pero debemos entender que Él nos quiere llenar con su poder sobrenatural para vivir la vida cristiana, produciendo fruto y victoria sobre el pecado. Él quiere que nosotros tengamos una vida que produzca fruto. Por supuesto que ya lo hemos dicho anteriormente, quien va a producir el fruto del Espíritu en nosotros es el Espíritu Santo, no somos nosotros, pero Él quiere llenarnos. Él desea que nosotros vivamos vidas controladas, no importa cuáles sean las circunstancias de la vida por la cual usted esté pasando, no interesa eso, sino que a pesar de todo nosotros vivamos una vida que agrade a Dios. Bueno, el Señor Jesucristo dijo esto: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Significa que nosotros vamos a tener muchos problemas, muchas dificultades, y si no las tiene ahora, espérelo. Pero nosotros podemos tener ese poder sobrenatural para vivir la vida cristiana produciendo frutos a pesar de las circunstancias, y vamos a tener victoria sobre el pecado. Pero si nosotros no entendemos eso, vamos a estar afligidos. Job dijo en una ocasión: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Sabemos que así es la vida aquí en este peregrinaje, porque nosotros no pertenecemos a este lugar, somos peregrinos y extranjeros.
y debemos vivir haciendo lo que a Dios le agrada. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 13 al 14, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí vemos la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a Cristo. El Espíritu Santo siempre nos va a mostrar a Cristo. Y no como en muchas congregaciones que el énfasis es el Espíritu Santo y se olvidan de Cristo. No, ahí tiene que haber un equilibrio, hermanos, porque también nosotros debemos entender la función del Espíritu Santo y por eso tenemos esta lección en esta tarde. Los resultados de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuáles son estos cuatro resultados que están mencionados en Efesios 5, 19 al 21? Vea, dice, hablando entre vosotros con salmos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí nos dice y nos menciona, y lo voy a decir, hay 4 gerundios, los cuales nos indican a nosotros que este es un principio a donde nos dice que debemos hablando, y es hablando todo el tiempo, hoy y mañana y pasado, hablando uno. ¿Cómo? Entre nosotros. ¿Y cómo vamos a hablar? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Después dice cantando. Ese es el segundo. Luego alabando. Y dice el cuarto, dando siempre gracias a Dios. Aquí lo tenemos de otra manera, pero también lo podemos ver. Lo primero de lo que nos está hablando aquí, dice, es hablando. ¿En quién? Entre vosotros. Nos dice cantando y alabando. Nos dice dando siempre gracias. Y también nos habla de someternos los unos a los otros. Estas son verdades que nosotros podemos entender y ver en cuanto a lo que la palabra de Dios nos dice y cuáles son los resultados mencionados ahí. Entonces, ¿cuál es ese resultado? No es tener dones espirituales. Muchas veces le preguntan a uno, ¿y ya recibiste el Espíritu Santo? Y uno dice sí, y hablas en lengua. Es que no es la manifestación eso, mucha gente así lo cree, pero nosotros sabemos con claridad, y la palabra de Dios lo dice, que nosotros recibimos al Espíritu Santo en el mismo instante que ponemos nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y no es tener dones espirituales, ¿verdad? El resultado. No es tener habilidades naturales, ¿verdad? Primera a los Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Si usted se fija aquí, está hablando Pablo a creyentes. Pero ¿cómo serán estos creyentes? Eran creyentes carnales, no eran creyentes espirituales. Eran gentes que a pesar de tener al Espíritu Santo morando en ellos, estaban siendo controlados por su naturaleza pecaminosa. Y Pablo les dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, un niño es un recién nacido, alguien que acaba de creer. Y Pablo, a saber cuántos años tenían estos hermanos, que Pablo dice, bueno, ustedes debiendo haber crecido, es necesario que yo les hable de esta manera. Entonces, ¿cuál es el resultado? El temor al Señor y el sometimiento los unos a los otros, ese es un resultado. O sea, cuando usted teme a Dios, usted considera a los demás. ¿Y cómo los considera? Como dice Pablo, como superiores a él mismo. Usted no se va a envanecer, no se va a glorificar, porque muchas veces la letra mata, dice Pablo, más el espíritu vivifica. A veces los conocimientos, si no tienen una aplicación, nosotros podemos vivir de una forma que no agrade a Dios. Ahora, entonces, ¿cuáles son los resultados?
en el matrimonio. Aquí vamos a ver cuáles son esos resultados. En el matrimonio, el versículo 22 nos habla acerca de que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. El versículo 25 de Efesios 5 nos habla de que los maridos amen a vuestras mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y el versículo 33 habla: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Siempre, y me sonrío un poco esto, porque aquí en este mandato Pablo dice que el hombre ame a su mujer y la mujer respete a su marido, porque a veces las mujeres no respetan a su marido y al hombre le cuesta amar a su mujer. Entonces, no es el mandamiento lo mismo para el hombre que para la mujer. ¿Por qué? Porque las circunstancias son diferentes. Ahora, ¿qué más podemos ver con respecto a esto? Entonces, en los resultados en la familia. Dice Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Vea la orden que hay para la familia. Primero el matrimonio, luego la familia. Y dice en el Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. De manera que aquí tenemos el consejo claro como nosotros debemos comportarnos para con nuestra familia, en el matrimonio. Y esto es el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Pero también vemos en cuanto a la iglesia, ¿verdad? Aquí nos habla y dice Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso debe ser lo que en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes, debe tener un resultado claro. Cómo nosotros debemos mantenerlo. No es que usted va a tener el Salmo número 1 y el otro hermano el Salmo número 2 y solo van a hablar con salmos. No, está hablando cómo los salmos, cómo la palabra de Dios nos guía para que nosotros hablemos de una manera que agrade a los hermanos, conforme a lo que Dios ha establecido. También en el trabajo, cómo debemos conducirnos en el trabajo. Efesios 6, del 5 al 9 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestros corazones, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, de ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de persona. La Biblia, aquí podemos ver que no condena la esclavitud, pues fue una situación de muchos creyentes en el pasado, en el primer siglo. Hoy día no somos esclavos, pero estamos bajo autoridad en nuestro trabajo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo en nuestros empleos, absolutamente. ¿Para qué? Para tener un control, tanto si usted es jefe como también si usted es subalterno. Y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos. El conflicto al caminar en el Espíritu Santo. Sí hay un conflicto y lo vamos a ver. Entonces lo encontramos aquí en Gálatas 5, versículos 16 al 18. Y dice: digo pues, andad en el Espíritu y no os satisfagáis, aquí más bien, y no satisfaréis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne.
Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Podemos ver que hay una oposición y nos dice, tenemos una nota aquí a donde nos dice que en el original, el versículo 16, no tiene dos mandatos, hay un solo. Lo demás del versículo es el resultado de andar en el Espíritu. Cuando dice que no satisfagáis, no satisfaréis, ¿verdad? Porque si no, está hablando, bueno, debemos andar en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Es como que estamos diciendo otras cosas. Y no, es el resultado de andar en el Espíritu que nosotros no vamos a satisfacer los deseos de la carne. La Biblia de las Américas dice así, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Si nosotros andamos en el Espíritu, no vamos a cumplir lo que mi deseo pecaminoso me indica, sino que voy a hacer lo que la palabra de Dios me está diciendo. El conflicto de caminar en el Espíritu. El mandato, digo pues, andad en el Espíritu. Este es un imperativo. Esto no es opcional, hermano, no es que usted quiere o no quiere, no, es un imperativo, andar en el Espíritu. ¿Qué significa andar o caminar? Avanzar mediante un proceso continuo. Es hoy, es mañana y es pasado mañana. Tiene que ser todo el tiempo como nosotros debemos andar en el Espíritu, ¿verdad? Y entonces, si nosotros andamos en el Espíritu, por consecuencia, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. ¿Qué significa en el Espíritu? Literalmente vivir por medio del poder del Espíritu Santo. Si usted vive por medio del poder del Espíritu Santo, usted va a estar viviendo una vida llena de victoria, porque el Espíritu Santo le va a guiar y usted va a tener una vida quieta y reposadamente. Eso no quiere decir que usted no va a tener problemas, los problemas están a la orden del día, pero usted va a tener una vida controlada y usted se va a dar cuenta que nada sucede sin autorización divina. Dios tiene el control de todo y Dios tiene el control de nuestras vidas. Él tiene un plan perfecto para usted y para mí y Él lo va a cumplir. No va a decir, y Carlos lo atropelló un carro. Y yo tenía un plan perfecto para Carlos y ya no lo voy a poder cumplir. No, Dios lo va a cumplir. Y allí es a donde nosotros comenzamos a vivir una vida en el poder del Espíritu Santo, porque Él nos ayuda a nosotros y nos da esa fortaleza. Vea cómo nosotros encontramos la justificación de Dios en nuestra vida posicional. ¿Cómo? Primero creyendo en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Eso nos da una justificación o una justicia posicional. Antes fuimos justificados, pero cuando nosotros estamos caminando en el Espíritu, nosotros tenemos una vida que la comenzamos como bebé en Cristo, pero luego nosotros podemos seguir como jóvenes y luego como adultos para llegar al final a una glorificación. Cuando nosotros pasamos todo este proceso, nosotros sabemos que tenemos una victoria segura porque tenemos una posición en Cristo y no estamos dependiendo de nuestra condición, sino de nuestra posición. Nuestra condición es muchas veces como que fuera en zigzag hacia arriba, muchas veces en victoria, muchas veces en derrota. Lo importante es que sigamos en el crecimiento espiritual en nuestra vida práctica de santificación y que lleguemos a la adultez y por último a la glorificación. La promesa y no vas a satisfacer los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque andamos caminando en el Espíritu. ¿A qué se refiere la carne? Usted lo sabe, hermano, a la naturaleza pecaminosa. Cuando hablamos de eso, de la carne, se está refiriendo a este cuerpo mortal, que un día va a ser redimido en su totalidad y tendremos cuerpos glorificados semejantes al de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la promesa? No vamos a obedecer a la naturaleza pecaminosa si nosotros
andamos caminando por el Espíritu, no vamos a obedecer a esa naturaleza que muchas veces nos arrastra. Y a veces la gente está echándole la culpa a Satanás, es el diablo. No, a veces somos nosotros, a veces es nuestra naturaleza de pecado. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Ahora, veamos, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Tenemos la naturaleza eh, de pecado y la nueva naturaleza. Ahora, ¿cuál va a predominar sobre nosotros? Pues la que cultivemos. Si nosotros cultivamos el espíritu y vivimos en la llenura del espíritu, nuestra naturaleza pecaminosa estará aislada y no haremos las cosas conforme a lo que nosotros creemos. Ahí el conflicto es perpetuo. Dios está ahí cuidándonos y nosotros muchas veces estamos siendo controlados por la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Pero tenemos una nueva naturaleza, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros a tener victorias constantes cuando nosotros estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Pero debemos vivir de esa manera. Debemos estar haciendo las cosas que a Dios le agrada, no como yo lo pienso, como yo lo creo, no. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo debo hacer esto? ¿Cómo debo de vivir para vivir conforme a la voluntad de Dios, obedeciendo la palabra de Dios? Gálatas 5, 17 al 18 dice, porque el deseo de la carne, y vean aquí, es contra el espíritu, o sea, hay una oposición, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, ¿qué es lo que usted está cultivando? ¿Está cultivando su naturaleza pecaminosa o está cultivando por medio del Espíritu Santo su vida? Si usted está cultivando su vida por medio del Espíritu Santo, usted está en victoria. Pero si usted está favoreciendo a su naturaleza pecaminosa, usted tendrá serios problemas. Y de esa lucha nos habla la palabra de Dios. El conflicto perpetuo, lo que acabamos de leer, tenemos nosotros. Y por eso Pablo lo decía con mucha claridad, lo que no quiero hacer, eso hago. Y estamos nosotros todo el tiempo con esa lucha. A veces podemos estar en la iglesia, en nuestras reuniones dominicales o de la semana, y estamos ahí, nuestro pensamiento está por otro lado. Y Pablo nos dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que es vuestro culto racional, agradable y perfecto, en Romanos 12:1. Pero nosotros a veces estamos por otro lado, y es esa lucha interna que tenemos. Debemos permitir la llenura del Espíritu Santo. En la práctica, ¿qué significa esto? Que no hay una guerra que hay una guerra constante y sin cuartel dentro de cada creyente. Ahí estamos luchando todo el tiempo. Y en esa lucha predomina lo que nosotros más cultivemos. Tenemos esa lucha día a día. Y a veces, como digo, estando en el culto y a veces está escuchando usted la palabra de Dios, pero su pensamiento está por otro lado. ¿Por qué? Porque la carne muchas veces quiere irse, está viendo la hora y que se pasó del tiempo y muchas cosas que son parte de ese conflicto perpetuo, de esa lucha que es sin cuartel en cada uno de nosotros. Vemos que tenemos la naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza, pero también estamos habitados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si Él nos controla, nosotros tendremos vida victoriosa. Pero si permitimos a la naturaleza pecaminosa que nos controle, entonces nosotros estaremos viviendo vidas en derrota. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre nos va a lanzar dardos de fuego para que nosotros no hagamos conforme a la voluntad de Dios. Pero la palabra de Dios nos guía. Es el mapa que Dios nos ha dejado para nuestro peregrinaje y es lo que nos va a ayudar a que nosotros vivamos conforme a lo dispuesto ya por Dios. Vamos a ser bombardeados por el pecado, pero también si nosotros
podemos contrarrestar ese bombardeo bombardeándolo con la palabra de Dios. Eso depende de cada uno de nosotros. Pero los que son de Cristo, dice siempre Gálatas, perdón, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Nada de eso es conveniente para vivir en la vida cristiana. Los contrastes de la espiritualidad, lo que acabamos de leer, dice, el primer contraste expone las obras de la carne. Muchas veces vivimos por la carne. Y dice aquí, y manifiestas son las obras de la carne. Oigan bien, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Oigan bien, dice Pablo aquí, los que practican, aquellos que hacen todo, que para ellos es normal cometer uno de estos actos. Ahora la pregunta es si habrá un creyente que pueda hacer esto. Sí. Es posible que estos pecados sean verdad en creyentes genuinos, sí, hermano, pero son pecados eventuales. Cualquiera de esos, usted lo puede cometer o yo, pero es un pecado eventual, no es un pecado habitual, no es algo que se vuelve una norma. Por ejemplo, un borracho, para él es normal estar todos los días en la calle pidiendo algo para conseguir el trago de alcohol, pero alguien podría caer en un día y por cualquier circunstancia verse que se emborrachó, sí. Ahora tenemos un recurso maravilloso que he mencionado anteriormente. Nosotros pecamos y volvemos a Dios en comunión a través de la confesión. Letra B. El segundo contraste expuesto es el fruto del Espíritu. ¿Verdad? Primero el fruto de la carne, ahora el fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley porque cumplimos, ¿verdad? El espíritu de la ley. ¿Cómo debería animarnos a vivir esto? Vivamos para el Señor en dependencia del Espíritu Santo día a día. O sea, nuestra vida debe ser para el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo? En dependencia del Espíritu Santo, dependiendo día a día con día. ¿Y cómo? Buscando siempre la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Gálatas 5:16 de andar en el Espíritu. Un mandato, nuevamente, una ordenanza que nosotros debemos cumplir andando siempre en el Espíritu. Ahora, entender por qué necesitamos caminar en el Espíritu. Ahora podemos ver esto. El estudio de esta tarde, el segundo, nos muestra esta necesidad de entender por qué necesitamos caminar por el Espíritu. Padre Celestial, te agradecemos tu bondad y tu misericordia que son nuevas cada mañana. Hemos comprendido esta tarde que por nuestra propia cuenta nada podemos hacer, solamente lo podemos hacer cuando nuestra vida es dirigida y caminamos por medio de tu Santo Espíritu. Bendice a cada hermano que se ha hecho presente y a aquellos que verán luego estos estudios, Señor, también muéstrales, Señor, tu misericordia, tu bondad, pero especialmente tu gracia para que ellos puedan ver las cosas conforme a lo dispuesto por ti para nosotros. Te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.